Teoría y técnica del periodismo audiovisual 1. Unidad 1. La naturaleza del medio radial y su lenguaje. Parte 1. Capítulo 18. Programación informativa radiofónica. Tema 1. Concepción general de la programación radiofónica. Tema 2. Ciclos de programación. Tema 3. Organización global de una programación. Tema 4. Modelos y enfoques de la programación. Tema 5. De la fragmentación de audiencias a la autoprogramación. Tema 6. Programación informativa radiofónica. Tema 7. Planificación de los contenidos informativos. Tema 8. Retos innovadores para la programación informativa. Parte 2. Capítulo 22. Otros programas informativos. Tema 1. Programas según su periodicidad. Tema 2. Programas especiales y extraordinarios. Tema 3. Programas de contenidos especializados. Tema 4. Programas según audiencias específicas. Tema 5. Programas informativos de archivo. Tema 6. La información de otros programas. Información radiofónica Cebrián Herreros, M. 1994. Información radiofónica, mediación técnica, tratamiento y programación. Editorial. Síntesis, Madrid. Información radiofónica, mediación técnica, tratamiento y programación. Mariano Cebrián Herreros, es catedrático de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesional de radiotelevisión española y está especializado en la investigación de la información audiovisual, en cuyo marco se encuadra la información radiofónica. Cuarta parte: Programación y programas informativos. Capítulos 18. Programación informativa radiofónica 18.1. Concepción general de la programación radiofónica. Se concibe la programación radiofónica como la planificación de una relación comunicativa entre una empresa de radio y una audiencia mediante unos contenidos sistematizados y organizados en un conjunto armónico según unos criterios de selección, dosificación y ordenación, elaborados según una duración y unos horarios, condicionados por los recursos técnicos, humanos y económicos de producción y previstos para ser emitidos durante un tiempo. Toda programación requiere una planificación a corto, medio y largo plazo de lo que se desee transmitir. Es una previsión de producciones propias o ajenas y de exhibiciones en unos días y horarios determinados. La planificación no quiere decir que en el momento de su realización se cumpla tajantemente tal como estaba diseñada. Pueden haberse introducido variantes o incluirse cambios de última hora, entre otras razones por la lucha de mercado generada por la presencia de otras ofertas competitivas. Esto explica que una emisora varíe de un día para otro o el mismo día determinados programas con objeto de contrarrestar lo programado por otra emisora. Para anunciárselo a la audiencia seguidora del programa acude a la autopromoción del mismo, y para conseguir nueva audiencia hace publicidad en otros medios de comunicación. La planificación se efectúa a corto plazo para informar de las propuestas del día o de la semana siguiente. El medio plazo avanza el diseño de programación para una temporada, de invierno o de verano. La planificación a largo plazo exige unas estrategias de diseño de la producción, calendario de transmisiones y preparación de coberturas de grandes acontecimientos informativos. Las emisiones son la plasmación final de lo programado. La programación es previsión de un proceso de comunicación que se pone en funcionamiento con las emisiones reales de la misma, y como tal proceso establece las diversas relaciones entre los emisores y los receptores, aceptaciones, rechazos e incluso en la actualidad una gama de interacciones mediante diversos recursos dentro de la emisión, como las llamadas telefónicas. Es una comunicación según las peculiaridades de cada emisora, pública, privada, local, nacional, generalista, especializada, y además según los objetivos de cada momento. Todo depende de la personalidad de la emisora, de su cultura y de la identidad corporativa que desee difundir.
De sus estatutos e idearios emanarán unas consecuencias que se representarán en los programas. Cada vez es más frecuente en la radio la existencia de cadenas que dispongan de varios canales con programaciones diferenciadas. En este caso la personalidad de la emisora se manifiesta con diversas programaciones pero dentro de unos planteamientos coherentes. Esto obliga a que cada canal tenga su propia identidad suficientemente diferenciada de los demás. Se ofrecen programaciones variadas y complementarias, pero nunca competitivas entre sí. La competitividad se establece con los canales de otras cadenas. Lo que se pretende con tal estrategia es cubrir el espectro más amplio posible para responder a la variedad de audiencias. La audiencia es la referencia permanente de toda programación. Se diseñan los contenidos pensando en la audiencia bien como un servicio a la misma si se trata de emisoras públicas o bien como un potencial mercado publicitario. En esta atención a la audiencia siempre ha habido dos corrientes extremas. Aquella que enfocaba la programación pensando en lo que el emisor consideraba que sería conveniente para mejorar el nivel educativo y cultural de la audiencia y calificada como aristocrática y autoritaria, o aquella que ofrecía solo lo que gustara a la audiencia calificada de demagógica o comercial. La situación actual ha flexibilizado ambos planteamientos y la programación adquiere otros matices. Hoy se está atento al comportamiento de la audiencia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Se pretende conseguir el máximo de audiencia para atraer más publicidad. Se investiga para conocer el número de seguidores de los programas y además para detectar los cambios de gustos, de intereses y de expectativas. Toda programación requiere una investigación de audiencias a fondo en toda la complejidad de las mismas. Las emisoras públicas tienen que dar respuesta además a las audiencias minoritarias por imperativo de sus propios estatutos. Esto obliga a la ampliación de sus ofertas a los diversos grupos. La programación se refiere a unos contenidos, a unos mensajes. Es lo que determina la oferta de cada emisora. Es por lo que se conoce a la emisora. Tales contenidos necesitan una sistematización y organización conforme a criterios de armonía y coherencia según la identidad y objetivos de la emisora. Los contenidos requieren también una selección, dosificación y ordenación tanto para una emisora de programación generalista como para otra especializada en determinados temas. Gracias a la selección cada emisora dará mayor importancia a unos contenidos que a otros. Le llevará a orientarse hacia una actitud generalista o especializada. Y dentro de cada una de estas variantes habrá mayor predominio de unos temas que de otros. La especialización introducida en el campo de la radio ha dado lugar a emisoras muy diversificadas. La dosificación se refiere a la distribución de los diversos contenidos según criterios de equilibrio o de predominio de unos sobre otros. En la programación clásica solía seguirse el principio de la dosificación equilibrada según la consideración tradicional de las funciones de los medios de comunicación, es decir, 30% de contenidos informativos, 30% de entretenimiento, 30% de contenidos culturales y educativos y el resto se repartía entre estos o bien se incorporaban los contenidos persuasivos, publicidad, propaganda y autopromoción. El ideal de este principio llegaba incluso a plasmarse en los propios programas. De ahí que se dijera, por ejemplo, que un noticiario, además de su carga fundamentalmente informativa, debería ser atractivo o entretenido y además ilustrativo o formativo para la audiencia. En este caso se buscaba combinar el equilibrio con un cierto predominio de un contenido. Pero tal planteamiento condujo a múltiples aberraciones al intentar por todos los medios conseguir, al margen de las exigencias propias, un programa informativo divertido. La dosificación en la actualidad se entiende como el reparto de unos contenidos y otros. Ya no se busca tanto el equilibrio cuanto la oferta diferenciada según los objetivos de cada emisora.
La consecuencia es que hay emisoras que hacen mayor hincapié en la programación de contenidos de ficción, de concursos o de música que en otros. La ordenación establece la secuencialidad de unos contenidos respecto de otros. Se busca el horario más apropiado de cada contenido según el público al que quiere dirigirse. A partir de los tiempos principales se ordenan los demás contenidos. Generalmente los programas informativos de noticias ocupan los lugares privilegiados en la radio, y a partir de la fijación horaria de los mismos se determina el resto de la programación. En radio, por ejemplo, los noticiarios se programan a las horas de gran audiencia, mañanas, de 6 a 9, mediodía, de 14 a 15, tarde, a las 20, y noche, de 23 a 0,30, y además a las horas completas se ofrece un boletín de unos 5 minutos. Salvo algunas excepciones, y también por razones informativas, estos horarios se cumplen con toda puntualidad. La ordenación genera, pues, la combinación de un contenido después de otro. La ordenación supone también un supermontaje en el que la base ya no son las escenas o las secuencias, sino los programas como unidades globales presentada con o sin interrupciones publicitarias o de autopromoción. El supermontaje establece también el ritmo de la programación según la duración de cada programa y la organización narrativa interna de los mismos. Los contenidos de una programación son elaborados conforme a una duración y unos horarios. Todo contenido tiene una duración prevista. Es un condicionante que permite establecer la estructura de los contenidos, distribución de los aspectos y ritmo global de cada programa. En algunos casos puede ser flexible con ampliación o reducción según la evolución de los hechos, pero en general se trata de una duración cerrada en fragmentos de media hora o de una hora. Aunque la programación prevea estos tiempos, sin embargo en las emisoras con publicidad o autopromociones nunca tienen esta exactitud, ya que entre unos programas y otros hay que dejar tiempos para las desconexiones de las emisoras de una cadena y dar entrada a la publicidad. La programación marca con claridad los horarios, los momentos exactos en los que se prevé que tienen que terminar unos y empezar otros. Para el cumplimiento de la cita prevista se requiere, en el caso de que un programa se haya quedado corto, la incorporación de unos ajustes con música, publicidad o autopromoción. De esta manera, aunque no se indique nada en la programación difundida por los demás medios de comunicación respecto de la programación de la publicidad, sin embargo en las emisiones concretas está previsto. Lo fundamental es empezar, especialmente en los programas informativos, a la hora exacta prevista. Es en el cumplimiento puntual de estos horarios donde la emisora se juega ya su fiabilidad. La competitividad de emisoras ha conducido al espionaje y ataque en los horarios de tal manera que se programan contenidos similares a las horas de máxima audiencia para conseguir parte de la misma. La estrategia consiste en restar audiencia a las demás y ganar parte para su programa. Se compite por franjas horarias. Y si es preciso adelantar 5 minutos un programa informativo para estar en el aire antes que los demás, se hace, y si las demás adelantan sus horarios se buscan nuevos adelantos u otras estrategias. Esta batalla ha llevado a que el horario de las primeras horas de la mañana se haya adelantado a las 6 de la madrugada o que los horarios de los magazines matinales hayan pasado de las 10 a las 9. El condicionante de toda programación radica en los recursos para su realización. Tales recursos se refieren tanto a los equipos técnicos, cobertura y potencia de la emisora y dotación de tecnología de vanguardia, de calidad y competitiva, como a los equipos humanos, número y niveles de competitividad profesional, especialistas, personal de gestión y recursos económicos para la gestión y producción. Todo proyecto de programación tiene su base realista y determinante en este condicionamiento. Unos y otros están condicionados por los recursos económicos de la cadena o de la emisora. La programación nace para sobrevivir un cierto tiempo,
un trimestre, la temporada de otoño, invierno y primavera, la temporada de verano o unas fechas especiales, Navidad, Semana Santa. Fernández Asís relacionaba la programación con la estructura y sintetizaba de esta manera su enfoque. No se puede desglosar el concepto de programas referido a su totalidad del de estructura. Los programas se ordenan de cierta manera y se deduce de ello una estructura, una relación de funciones que los conecta entre sí. El primer supuesto de la programación es el de la relación programa-destinatario. Se programa, ¿por quién? En tiempo y espacio, ¿dónde? Con una forma, ¿cómo? Con un contenido, ¿qué? Con unos medios, ¿cuáles? Con unos efectos, ¿cuáles? Con un fin, ¿para qué? Con un destinatario, ¿para quién? El programa equivale siempre, sea uno informativo, a un mensaje. 18.2. Ciclos de programación. La programación se diseña por periodos temporales. La periodicidad es una peculiaridad inexorable de la programación. Suele establecer dos grandes variantes debido a los cambios climáticos y de comportamientos de las audiencias. Esto conlleva el que se haga una programación de temporada larga que va desde el inicio del otoño hasta el final de la primavera y otra corta que cubre solo el verano. En la primera, la audiencia, salvo periodo muy cortos de Navidad y de Semana Santa, apenas modifica sus hábitos y combinación de tiempo en el trabajo, traslados o en el domicilio. Por tanto, la programación apenas sufre variantes importantes. No obstante, se producen algunas alteraciones debido al fracaso o conclusión de un programa y que requiere la sustitución por otro. Dentro de esta programación algunas emisoras efectúan cambios por trimestres, aunque la renovación no es total sino más bien de modificación de algunos programas. Supone una renovación y una nueva llamada de atención de la audiencia. Se trata más de un planteamiento de promoción de los nuevos programas que un cambio de programación. Suele producirse un gran cambio en la época estival al modificarse los comportamientos de la audiencia. Es una época en la que se pasa más tiempo fuera del hogar, gran parte de la misma goza de sus vacaciones y en general cambian las relaciones con los medios, especialmente respecto de la radio y la televisión. Se mantiene, no obstante, la programación de los noticiarios y demás programas informativos, aunque con algunos reajustes de horarios. Es más, suele ser el momento de un incremento de programación informativa especializada en deportes hasta llegar a constituirse en la oferta fuerte de algunas emisoras. Las fiestas de Navidad y de Semana Santa han dado entrada a unas programaciones especiales para estos días. Lo más frecuente es que se mantenga la base de la programación general con la introducción de algunos programas centrados específicamente en los temas de estas y en seguir los actos de la comunidad en la que esté ubicada la emisora. Son escasas las emisoras que diseñan una programación totalmente distinta a la del resto del año. También hay una tendencia, totalmente implantada en la actualidad, a establecer diferencias de programación en ciclos más cortos como es el semanal. Prácticamente todas las emisoras de radio mantienen una programación de días laborales y otra de fin de semana debido también a los cambios de comportamiento de la audiencia y a una organización interna del trabajo. Donde más se observa este cambio es en los servicios informativos. Los equipos de profesionales son distintos, dan otra faceta de la identidad de la emisora. El fin de semana es también el momento de mayor actividad deportiva y esto se nota en la programación. De ahí que las emisoras de radio se centren en las mañanas de los sábados y de los domingos en unos magazines que siguen de cerca los acontecimientos del momento y por las tardes en la información deportiva. Desde hace algún tiempo se ha introducido, aunque todavía con muy poca flexibilidad, una pequeña modificación de la programación en los días festivos. Lo más frecuente es que se continúe con la misma programación del día laboral correspondiente, salvo algunas referencias a la fiesta.
pero no se ha conseguido una adaptación a pesar de los cambios de comportamiento de la audiencia como ha ocurrido en los fines de semana. Cada nueva temporada se habla de reestructuración como la palabra mágica de renovación cuando no se pasa más allá de pequeños retoques de cambios de horarios o de personas de unos puestos a otros. Algo similar sucede con el cambio de equipo directivo de la emisora. Lo primero que se hace es reestructurar la programación para que se note el cambio de equipo, pero apenas cambia nada. La radio, para dar el salto hacia adelante, tendrá que llenar de creatividad e imaginación la innovación técnica, provocar nuevos mundos de imágenes acústicas y psicológicas cargadas de vivencias emocionales y de intimidad. Es decir, acudir a la esencia de todas sus renovaciones para conseguir una auténtica y valiosa cultura portátil. 18.3. Organización global de una programación. La programación aparece organizada en tres grandes bloques de contenidos: macrounidades, unidades y microunidades. 18.3.1. Las macrounidades abarcan unos contenidos sumamente amplios hasta englobar diversos programas con una cadencia determinada. Se caracteriza por la organización de contenidos de manera continuada. Tal continuidad tiene a su vez tres modalidades. A. Macrounidades cíclicas. La estructura del contenido se repite cada cierto tiempo, generalmente cada semana. Se mantiene en la organización, presentadores y enfoques, solo cambia el contenido específico. En este sentido puede decirse que toda programación está concebida conforme a esta macrounidad cíclica. De este modo la audiencia sabe de antemano lo que se emitirá todos los lunes y demás días de la semana. La programación se consolida por su reiteración y además busca la renovación y recuperación de lo atractivo por la variación específica de los contenidos. La audiencia sabe, en consecuencia, que todos los miércoles, por ejemplo, habrá un noticiario cultural, un consultorio jurídico, un programa de contenido económico a una hora determinada. B grande, macrounidades seriadas. El contenido forma un todo estructurado, homogeneizado y coherente. Se trata de contenidos de ficción con continuidad de un día o de una semana para otra, de un concurso en el que los ganadores siguen en el mismo durante varios días hasta que sean reemplazados por otros ganadores, o bien una serie de documentales sobre ciudades del mundo o sobre unos sectores sociales. La continuidad de la serie está determinada por el propio presentador o reportero que da unión y establece la relación de unos y otros. C. Macrounidades intermitentes. Se refiere de manera específica a los noticiarios. Son contenidos que aparecen intermitentemente a lo largo de la programación de un día en los noticiarios importantes, en los boletines horarios e incluso en algunos otros programas en los que se sigue una noticia. Esto lleva a hablar de continuidad informativa más que de ediciones diferenciadas. Hay un seguimiento de las noticias hora a hora y si es preciso en periodos más cortos hasta llegar incluso, si así lo exige el hecho, a interrumpir la programación prevista para hacer el seguimiento del hecho en continuidad. La radio ha conseguido tal flexibilidad que es frecuente que ante noticias de gran interés haga el seguimiento de la misma en todos los boletines horarios y además, si llega algún dato de interés, se adelanta con un flash en cualquier otro programa hasta que llegue el boletín horario o el gran noticiario en el que se amplía y se profundice en la misma. 18.3.2. Unidades de programas. Las unidades de programas forman una estructura de contenidos más reducida. Son los programas considerados como unidades clausuradas y coherentes. Tienen una duración y una concepción global unitaria y por tanto sometida a un ritmo. Cada unidad considerada de manera aislada puede tener una duración distinta. Hay programas de 5 minutos como los boletines horarios, programas de media hora como, en general,
los noticiarios y otros de 3 horas como los programas informativos matinales, aunque en estos casos la información se va estructurando como si se tratara de noticiarios de cuarto o de media hora en los que cada cierto tiempo se ofrece un resumen de lo que se ha difundido. 18.3.3. Microunidades programáticas. Dentro de algunos programas cabe la posibilidad de incorporar otros contenidos de cierta autonomía y suficientemente diferenciados de los demás como para reconocerlos con cierta unidad. Se trata de microunidades programáticas. Suelen aparecer dentro de los magazines o de los noticiarios. Para un mayor reconocimiento de su identidad unitaria suelen contar con un presentador propio y participantes distintos. Sin embargo, no cuenta con una autonomía suficiente como para ser considerado como una unidad propia. Se diferencia claramente de las unidades por esta autonomía y, en consecuencia, hay que considerarlo de manera diferente. La organización se plasma en los esquemas de programación o rejillas, en los cuales se diseñan los horarios previstos de cada programa en periodos semanales. Tales esquemas son los que suelen publicarse externamente con objeto de que sean conocidos por la audiencia. Para una mayor clarificación, las emisoras suelen trabajar con el índice de programas en el que se recogen las previsiones de cada día y se concreta en el horario exacto de inicio y final, título, nombre del autor y algunos aspectos técnicos de cada programa. En las emisoras comerciales suele indicarse también el momento exacto de la entrada de la publicidad. Como destacan Muñoz y Gil, el índice es fundamentalmente un documento interno de la emisora para sus dependencias y personal, teniendo carácter ejecutivo salvo modificación realizada por persona autorizada a tiempo y ante un hecho absolutamente justificable para el cambio. 18.4. Modelos y enfoques de la programación. La multiplicación de emisoras ha dado origen a varios modelos y enfoques de la programación. Entre otros destacan los siguientes por su proximidad a la información. 18.4.1. Según contenidos, la radio actual sigue 2 planteamientos de programación. A. La generalista, también conocida como convencional, caracterizada por la oferta de contenidos tan variados que puede incorporar cualquier tema, por el uso de toda la gama de géneros informativos, de entretenimiento y de ficción y por dirigirse a todos los públicos potenciales de la emisora, sea por fragmentación heterogénea o con cierta homogeneidad. B. Grande, especializada en determinados contenidos. La especialización puede referirse a toda la programación de la emisora, es decir, se trataría de una emisora especializada exclusivamente en un tema, o referirse a una parte de la programación dentro de la misma emisora. En el primer caso, la emisora concentra todo su esfuerzo en un solo tema: música clásica, música ligera, información. La especialización monotemática está sumamente extendida en Estados Unidos. En España apenas se ha conseguido diversificar en muy pocos temas. En concreto, dentro del campo de la información se aprecian 2 variantes: Radio Salud en Barcelona, centrada en aspectos vinculados directa o indirectamente con la salud, y Radio Santa María en Toledo, orientada hacia aspectos religiosos, celebraciones litúrgicas, noticias religiosas, etc. En el segundo caso, la especialización se refiere solo a una parte de la programación general y depende de otros factores como el de la atención a determinados tipos de audiencias. C. Además de la especialización por contenidos, se ha desarrollado la especialización por los tratamientos o formatos peculiares de la programación. La más extendida es la radiofórmula en el campo de la música. La concentración de emisoras en grandes ciudades podría haber sido una ocasión para la ampliación y diferencia de ofertas. Sin embargo, está suponiendo mayor concurrencia con idénticos planteamientos. Y además con una estrategia similar de concentración de los mismos tipos de contenidos a las mismas horas. Así es la programación de los noticiarios,
de los magazines, de las transmisiones deportivas, de la difusión musical, etc. Hacer un recorrido por el dial durante la mañana de cualquier día es encontrarse con los discos, personajes y contenidos de moda similares, o por la tarde de los domingos, con música y deportes. La renovación de la programación matinal de la cadena SER de los fines de semana ha arrastrado rápidamente al resto de cadenas a unos esquemas parecidos. 18.4.2. Según la estructura en una obra anterior concretaba la técnica